Perrillos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Y en esta ocasión es la tercera vez que hacemos esto. Tenemos a Alex en podcast, Alex Montes, para aquellos que no lo conocen, economista de IB Academy. Es una persona a la cual yo admiro demasiado. Hermano, el crecimiento que has tenido ha sido extraordinario, papi. El que con lobos se junta, aullar aprende. Hermano, por favor, compártenos un poquito de quién eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Hermano, la palabra es tuya. Gracias, José. Pues primero que todo agradecerte por dejarme permitir estar acá, ¿no? Es para mí un gran placer estar aquí, pues como primera persona, apoyando lo que haces, hermano. Pues mi nombre es Alex Montes, soy de Colombia, tengo 21 años en ese momento recién cumplidos y pues este proceso de trading lo empecé en julio del año pasado, del 2021. Empecé con el profesor Estefano Báez y pues actualmente hago parte de su academia. Y pues también estoy en el equipo de trading clandestinos, que es la parte de sintéticos en el caso de la Academia del Profe, ¿cierto? Pues para mí ha sido un proceso muy fuerte, un proceso no tan largo, pero que me ha tenido muchísimas expectativas y que ha cambiado y ha mejorado mi proceso como persona y obviamente como trader. Pues es un proceso que lleva muchísimos altos y bajos, pero que actualmente estoy agradecido con Dios, con la vida y pues con todas las personas que me han permitido un gran avance en todo este proceso. Pues soy economista, recién graduado también de la universidad. Entré a la universidad a los 15 años y me gradué a los 21, pero ¿sabes? Por el proceso de la pandemia y todo esto, se atrasó un añito ahí, pero aquí estamos, muy, muy contento con todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Y pues a trabajar en todo esto, ¿no? A trabajar en todo eso para pues llegar a lograr grandes metas que tengo, que me he propuesto y que día a día pues trabajo para ello. Uf, qué bendición, bro, qué bendición, loco. Hermano, tengo un par de preguntas aquí anotadas. La primera, ¿cuál es tu visión de trading hoy y cómo ves la comparativa de cómo era antes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Porque hoy estás, hijo de perra, en las nubes, cabrón. Pues la verdad es un proceso muy largo, muy largo. Si nos vemos la trayectoria de un trader de hace 10 años a un trader a la expectativa de hoy, muchísimas personas quieren hacer trading, ¿cierto? Pero no todo el mundo está preparada para hacer trading, porque realmente ese proceso es muy complicado, muy complicado. Normalmente el 80, el 90% de las personas que vienen a hacer trading se van porque se rinden desde un momento X, de un principio, y pues la verdad es muy, muy complicado. Las personas están dispuestas a continuar en un que tenía desde que empecé esto, fue querer aprender algo y pues ya tenía conocimiento de lo que eran las bolsas, Nueva York, Londres, Sydney, Tokio. Pues por anterioridad en mi carrera me tocó aprender muchísimo todo lo que era el concepto teórico de eso, pero una vez que empecé, pues por un compañero que me dijo que incluyera en el mundo del trading, ¿no? Que él estaba en todo este proceso. Me habló del trading y empecé a investigar, a indagar un poquito más. Empecé con el profesor Stefano y cuando me di cuenta lo maravilloso que era este mundo, entendí el por qué la perspectiva que tiene una persona de hacer trading cambia a medida que, pues, estás dentro del camino, dentro del camino. O sea, no es lo mismo para mí tomarme algo tan en serio cuando empecé, ahora que ya estoy dentro del proceso, ¿cierto? Porque al momento de que tú entras a hacer trading, solo ves el dinero y quieres tener y más dinero. Entonces, cuando vienes por dinero es donde sucede lo que a la mayoría de personas que hacen trading les pasa, y es que pierdes todo lo que inviertes porque pones a trabajar un dinero, o sea, pones a trabajar un dinero que a lo largo lo que vas a hacer es eh, dañar tu psicología, dañar tu proceso y decir, no, esto no sirve para nada, esto solamente es una estafa, como normalmente las personas llaman a ese proceso.
un proceso de estafa en el cual solamente el que te enseña o el que te vende un curso es el que se forra y tú simplemente ya te jodiste y hasta ahí llegó tu proceso. Pero realmente es una perspectiva en la cual cada persona debe tener. Ya tienes un comienzo, tienes un proceso y tiene un desenlace. Entonces, toda persona que hace trading debe visionarse desde el punto X hasta un punto Y, es decir, desde el punto en el que comienzas a realizar esta profesión, porque realmente el trading es una profesión. Nosotros no podemos ver el trading como un hobby, porque si lo ves como un hobby o si lo ves como pues algo que te genere un recurso extra, te va a pagar como un recurso extra, pero jamás te va a pagar como una profesión. En cambio, si tú tomas esto desde el principio con responsabilidad, tus cambios van a ser muy significativos. Y eso es lo que comúnmente se ve hoy en el 80% de personas que quieren empezar esa profesión, y es que vienen por dinero y se van cuando pierden su dinero. Pero, ¿qué sucede? Y es que nosotros normalmente pensamos de esa manera. La psicología de una persona, somos seres racionales y como ser racional siempre queremos un objetivo a corto plazo, pero nunca trabajamos por un objetivo a mediano o a largo plazo. Y es lo que sucede. O sea, si colocas la comparativa de ir a la universidad con hacer trading, ir a la universidad te estás educando para lograr algo, ¿cierto? Pero no estás ganando dinero a medida que estás dentro de ese proceso. Entonces, las personas anteriormente, con lo que yo he indagado, con lo que yo he leído, consultado sobre el trading, anteriormente las personas eran pocos los que hacían trading, pero esos pocos que hacían trading tenían buenos resultados porque se enfocaban en las cosas que querían, ¿cierto? Vemos el caso, por ejemplo, Elliot. Elliot fue una persona que simplemente creó una teoría y nunca se forró en base a eso, simplemente hizo conocimientos para que otras personas al día de hoy utilizaran la teoría eliotista que comúnmente conocemos y vean cómo a muchísimas personas le funciona. Hay personas que hacen 2 o 3 trades al año utilizando solamente ondas de Elliot y vean cómo se forran. O sea, porque invierten en educación y se basan en ideologías de otras personas para llegar pues a tener mayores conocimientos y mayores resultados. Pero ¿en qué se basa todo eso? En que el trading de antes, el trader de antes se dedicaba muchísimo a eso. Los pocos que estaban incursionaban en la educación, pero el trader de ahora solamente quiere venir, pagar una señal, pagar un curso básico y en base a esto ya quieren ser rentables. Y realmente eso no funciona así. Entonces la visión de trader es muy diferente en la actualidad. O sea, pues en mi concepto yo digo que no todo el mundo está preparado para ser trader, no todo el mundo está preparado para incursionar en un camino tan difícil como lo es el trading. Y pues eso es para la visión que tengo de un antes y un después en la vida de un trader. Entonces, en mi proceso de trading, he obtenido muchísimos resultados, no en dinero, o sea, para mí el dinero es como que ese resultado que viene por tener un conocimiento, ¿cierto? Pero lo que realmente necesitas para impulsación no es absolutamente que no se educa en trading, no va a tener buenos resultados. Y eso es algo de que las personas desde el punto uno, desde el punto de inicio, deben tener en cuenta para incursionarse en este mundo. Eso es como primera parte de tu pregunta. Qué crack, bro, hijo de puta. Hermano, gracias por compartir aquí. Yo creo que uno de los errores más grandes definitivamente es la gente que llega aquí por dinero, ¿no? Definitivamente. Y, bro, esta pregunta es 100% tu rubro. ¿Por qué es tan importante la economía en el trading? O sea, perdón, imagínate ahora sí que gente novato, ¿no? Gente novata que recién va incursionando en esto. ¿Por qué carajos tiene que, digo, es una obligación prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente. Pues realmente cuando incursionas en el mundo del trading hay muchísimas cosas que tienes que aprender, José, ¿cierto?
Entonces, está la parte técnica, está la parte institucional, pues que yo realmente considero que son cosas muy diferentes porque el término institucional es la forma en la que un banco opera, o sea, opera de término intraday, opera de término scalping, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la economía en todo este proceso? Cuando nosotros hablamos de términos básicos de trading, que es prácticamente cierto, el intercambio de divisas, es decir, que una divisa vale más que la otra, se debe principalmente a que estos son términos económicos. Entonces, la economía es la parte fundamental de todo el proceso que una persona vive diariamente, no solamente en el trading. La economía es algo que debe incursionar en la vida diaria de una persona. Nosotros todos los días estamos haciendo economía, nosotros todos los días estamos poniendo en práctica conceptos económicos. Entonces, para intervenir en la pregunta que me estás haciendo, primero debemos dejar claro algo, y es que nosotros somos seres racionales. Y esa es la primera parte de un ser economista, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, hay una persona que nos enseña economía. Hay una persona que nos enseña cómo distribuir nuestra riqueza, cómo distribuir lo poco que tenemos. Entonces, partiendo desde que somos niños, aprendemos economía. Nuestras madres nos enseñan economía. Cuando dice, no, que tienes que ahorrar esto, que tienes que ahorrarme la comida, que no malgastes esto, que el dinero es esto y lo otro. O sea, los típicos sermones que nuestras madres nos dan a diario desde que somos niños, eso es economía. Eso es pensar de manera racional, ¿cierto? Entonces, la vida de una persona normalmente, diariamente, debe tener en cuenta lo que es la economía. Entonces, hablando en términos del trading, una persona que quiera aprender trading debe primero aprender lo que es la economía, debe aprender lo que es la oferta, lo que es la demanda, que al fin y al cabo eso es lo que realmente mueve las cotizaciones, ¿cierto? Entonces, he notado muchísimo de que las personas le huyen a las noticias que cuando hay noticias prefieren estar fuera del mercado y dicen, no, esto no es lo mío porque esas noticias siempre vienen y manipulan el precio y no estoy listo para un proceso en el cual el algoritmo interbancario me saca en stop loss. Entonces, una persona que es nueva en el trading debe tener en cuenta de que la economía es lo que mueve el mundo del trading. Tú no puedes decir de que, por ejemplo, el dólar y el peso mexicano tienen una relación porque sí. No, es que la relación es comercial. Al ser una relación comercial, se está moviendo un intercambio de bienes. Y esto es un concepto básico de la economía, en el cual normalmente las personas no lo tienen claro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una persona nueva que le están enseñando el término de las correlaciones de pares, ¿cierto? Que es lo más básico del trading, las correlaciones de pares, de por qué decir que una moneda tiene más fuerza que la otra. Esto en economía se le conoce como tipo de cambio nominal, en el cual tú comparas una moneda con la otra. Y ese concepto en el trading normalmente no se explica. No se explica porque no les interesa a las personas que enseñan trading explicar la economía. Pero sin la economía no puedes hacer trading. Y si no tienes en cuenta, por ejemplo, conceptos básicos como la oferta y la demanda, que es lo más básico en economía, pero que también es lo más básico en el trading, ¿cómo vas a ir a un gráfico y a comprar barato o a vender caro si ni siquiera tienes en cuenta el concepto de la palabra, el concepto de que la raíz económica y que las instituciones económicas han hecho que hoy en día exista este concepto y que hoy en día se evalúe y se genere operaciones en el mundo del trading en base a esto. ¿Por qué? Porque el trading institucional, el trading técnico, el trader pues que opera scalping o cualquier tipo de trader opera en base a eso, a la oferta y la demanda. Entonces, yo recomiendo muchísimo siempre a una persona que está empezando en el mundo del trading que efectivamente tengas en cuenta la parte básica del trading, los conceptos básicos, pero que también tenga en cuenta los conceptos económicos, porque en base a los conceptos económicos vas a poder entender una noticia, vas a poder entender de por qué a veces el gráfico se mueve tan volátil cuando, por ejemplo, sale la noticia del índice de precios al consumidor, que es la noticia pues que más efectividad en volatilidad va a tener en el mercado, ¿cierto?
Entonces, las bolsas, la de Nueva York, que es la bolsa más grande a nivel mundial, se mueve en base a las noticias, se mueve en base a los conceptos de política monetaria que la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, pues lanza al mercado, ¿cierto? Entonces, a veces las personas no quieren aceptar que deben aprender economía y sin saber que lo que están haciendo ellos es un intercambio de divisas y eso es un concepto básico de la economía. Entonces, José, como consejo yo siempre doy, aprende trading, pero también aprende economía, porque sin la economía y el trading van de la mano. El trading es como que, ¿cómo explicártelo? Es como Es como el la reflejo, ¿no? economía, exacto, es como el reflejo de la economía, ¿cierto? Porque la interacción, el intercambio, todo eso, lo que nosotros estamos haciendo en ese momento se debe gracias a la economía, gracias a que hay un concepto de globalización. Y la globalización nos permite a nosotros comunicarnos desde Colombia a México, ¿cierto? Y así como nosotros dos nos estamos comunicando, existen personas que en el mercado se comunican, pero por medio del dinero, por medio del intercambio económico en un espacio corto, en un espacio muy sencillo que se conoce como un mercado. Y en este caso existen muchísimos tipos de mercado, pero el mercado que a nosotros como traders nos interesa es el mercado de divisas. Entonces, por medio de los brokers, nosotros podemos comunicarnos con las instituciones financieras, podemos comunicarnos con personas que venden a la vez que nosotros estamos comprando. ¿Sí es? Entonces, la economía te permite a ti tener claro todas estas ideales y todos estos conceptos que a la larga te van a dar un conocimiento, pero que también te van a dar un resultado. Entonces, ahí respondo la pregunta de por qué es importante aprender economía para incluirte en el tema del trading. Brother, qué cátedra, cabrón. Es información de valor, bro, de verdad. Puta, te lo agradezco enormemente, loco, enormemente. Y hay una situación, bro, en este momento, para aquellos que nos estén escuchando, hay una guerra, ¿no? Hay una guerra geopolítica, por así llamarlo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tú qué es lo que ves y qué es lo que esperas que pueda llegar a pasar? Hablando, digo, del tema económico, ¿no? Listo. Bueno, esa problemática que se está presentando en el mundo, porque es algo que realmente afecta a la economía global, el tema de Ucrania y de Rusia es algo que normalmente las personas tienen, o sea, tienen claro o pues lo están viniendo estudiando desde que la problemática empezó hace unas 2, 3 semanas, ¿cierto? Entonces, ese es lo que las personas creen, pero realmente ese proceso viene de muchísimos años, es un proceso histórico. Desde que se fundó la Unión Soviética, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas. Entonces, hacían parte muchísimos países, en este caso también estaba Ucrania. Entonces, al momento de que existe la división o la caída de la Unión Soviética, los territorios tienden a dividirse, en este caso Rusia, en este caso Ucrania, y nos deja un proceso de división geopolítica en el cual Rusia, pues, se adueña de gran parte de una materia prima y de algo que se explota normalmente a nivel global y que es lo más importante. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de los derivados del petróleo, ¿cierto? Entonces, este proceso del sector energético, porque el petróleo hace parte del sector energético, nos demuestra la capacidad que tienen las personas por pelear por un recurso. Entonces, mi punto de vista te lo explico con algo básico y es la escasez en la economía. La economía te establece a ti que todos los recursos son limitados, ¿cierto? Y al ser limitados los convierte en recursos escasos. Entonces, siempre va a existir unas personas que van a querer gobernar los recursos escasos, ¿cierto? Y es ahí donde entra la oferta y donde entra la demanda. Entonces, ¿qué explica la economía ante todo esto? Que aquel que tenga el poder de los recursos escasos es aquel que va a poder distribuir como quiera, como le venga en gana un recurso. Es decir, si yo en ese momento tengo, no sé cuántos yacimientos de petróleo, y si yo quiero, los libero, y si no quiero, no los libero. Entonces, jugamos a ser niños
Pero, perdón, por ejemplo, ahí, ¿a qué te refieres con que liberen? Me gusta explicarlo de esta manera. Listo, listo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, 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 bro. Ahí, buenísimo. Entonces, jugamos a ser niños ¿en qué sentido? En que, como lo explico yo, este proceso que se encuentra entre Rusia y Ucrania es como cuando tú estás pequeño y un niño te pega y tú vas y le dices a tu primo, mira, ese niño me pegó, entonces tu primo como es más grande que tú va y le pega al niño, pero ese niño va y llama a su primo y ese primo pelea con tu primo, ¿sí ves? ¿Eso qué ocasiona? Que o sea, es como un conflicto tan básico, un conflicto pues tan inmaduro ocasiona de que eventualmente los países actúen de esta manera. Entonces estamos hablando de un proceso que lleva muchísimos años. Es una guerra fría que lleva muchos años desde la Unión Soviética y que ha provocado que eventualmente suceda este tipo de problemáticas que puede ocasionar una tercera guerra mundial, ¿cierto? Entonces, qué es lo que quiere Rusia? ¿Qué es lo que quiere Ucrania? Ellos están buscando una división de territorios. Entonces, Rusia quiere recuperar los dos territorios que él dice que son en este momento liberados por el territorio ucraniano. Entonces, Vladimir Putin quiere recuperar esos territorios, pero Ucrania no quiere ceder esta parte, no quiere ceder esta parte porque es como si en este momento Estados Unidos vaya y diga que México le pertenece, ¿cierto? Porque anteriormente le pertenecía por X o Y razón, como colocar un ejemplo. Entonces, no se puede decir que vas a venir a proclamar un territorio que no te pertenece cuando ya geopolíticamente, geográficamente, ya Ucrania es un territorio independiente, ¿cierto? Entonces, estos dos estados independientes que Vladimir Putin dice, que vemos las dos caras de la moneda, sí, que eventualmente quieren recuperar el territorio, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo quieren recuperar algo? Y es que básicamente eso se quiere recuperar a partir de una guerra, a partir de una guerra en el que varios bandos, que en este caso es la OTAN y la OTCS, que es los territorios que hacen parte de los gobernantes, las potencias mundiales que hacen parte de Rusia, pero que también hacen parte de Estados Unidos, que es la OTAN, ¿cierto? Es como yo decirte, como te colocaba el ejemplo anterior, si tú le pegas a si tú le pegas a mi primo, se va a meter, me voy a meter yo, ¿cierto? Entonces, así funciona, así está funcionando toda esta problemática en el cual el que tiene poder del sector energético en Europa es Rusia. O sea, tiene 40% de todo el gas que se distribuye en Europa. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Que los gasoductos, que Nortendal, que es lo que está por debajo de Ucrania, Vladimir Putin quiere esos territorios para eventualmente él proclamarse como el gobernador, como el rey de Europa, como el rey de Europa. Pero que obviamente los territorios que hacen parte de la OTAN, como el caso de Polonia y entre otros, no van a permitir que esto suceda, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ocasionar todo este conflicto de guerra? Normalmente en nuestras vidas, ¿qué puede ocasionar también en el mercado de divisas? Hemos visto que desde que empezó todo este proceso, hay una activación en cuanto al rublo, que es la moneda de Rusia, ha caído más del 40% en todo lo que va de su historia. Lo cayó en menos de una semana. Entonces, un conflicto provoca todo esto, pero un conflicto al fin y al cabo tiene un sinfín. Y el fin principal del conflicto es la economía, el sector por el poder económico. ¿Y Todo qué se es mueve. esto? Exacto, todo se mueve por la economía, ¿cierto? El que tenga el poder del sector energético es el que va a gobernar el mundo. Es así de simple. Entonces, China quiere el poder energético. Rusia quiere el poder energético. Alemania quiere el poder energético. Venezuela quiere el poder energético. Pero quien realmente tiene el poder energético a nivel mundial es el que mayor reservas internacionales tiene, que es Estados Unidos, ¿cierto? Y es aquí donde entra Estados Unidos como por así decir, como la gente dice, a chismosear o a querer entrar en conflicto con Rusia por esa razón.
Entonces, hemos visto de que desde 2008 el barril del petróleo no llegaba a los $100. En ese momento el barril de petróleo se encuentra en $130. El barril de petróleo Brent, que es el barril que normalmente se encuentra en Europa, y el barril de petróleo Texas, que es el de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, toda esta guerra afecta a la economía global. ¿Por qué? Porque en este momento nadie lanza la primera piedra. O sea, nadie quiere intervenir en el proceso en el cual Rusia se encuentra con Ucrania. Pero ¿qué ocasiona eso? Que, por ejemplo, si hay países que pues, están en la OTAN, que están en Rusia, perdón, en Europa, Rusia los ataca por X o Y razón, la OTAN interviene y es ahí donde la Tercera Guerra Mundial se va a armar. No es un capricho decir esto, no es idea mía, no, no. Es un juego de niños, pero hablando en juego de naciones, donde los más importantes presidentes a nivel mundial quieren obtener quieren obtener el territorio, pero ¿qué territorio? El territorio del petróleo. Entonces, todo esto, ¿qué ocasionó? Ocasionó que las caídas de las bolsas bursátiles norteamericanas, europeas, en menos de una semana cayeran todo lo que subieron durante todo el 2021. O sea, el Nasdaq, el índice más importante tecnológico de Estados Unidos, todo lo que subió en un año lo cayó en menos de una semana. Sí, eso es ocasionado por la guerra. El D40, el índice de Alemania, el US 30, que es el índice más grande que existe en Wall Street, en Estados Unidos y a nivel global, que es las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, cayó de 36,000 a 32,000 en 3 días. O sea, es un impacto muy, muy grande, pero que al fin y al cabo el dólar como muchísimo. Y es que nuestros países latinoamericanos, porque somos países que dependemos muchísimo de la economía norteamericana. Nuestras monedas se devalúan y al momento de devaluarse, para nosotros es muchísimo más caro comprar nuestros productos que comúnmente consumimos a diario, ¿cierto? Entonces, no para hacer tan larga esta parte de la intervención, este conflicto ocasionó que a nosotros como traders nos afectara operar dentro del mercado. Pero que si alguno de los que te mencioné anteriormente lanza la primera piedra, vamos a tener un impacto a nivel mundial de Tercera Guerra Mundial. Rusia y la OTAN tienen la capacidad nuclear de matar a más de 50 millones de personas en media hora. O sea, la capacidad que tienen a nivel nuclear, el armamento nuclear, es tan poderoso que, vea lo que te voy a decir, que no es algo que me estoy inventando. Un misil o 2 o 3 misiles nucleares que Rusia lance a cualquier parte del mundo en este momento es capaz de matar el doble o el triple de personas que toda la Segunda Guerra Mundial ocasionó en 4 años. O sea, el armamento nuclear que tienen estas potencias mundiales es de locos, es de otro nivel. Entonces, el mundo ha crecido a nivel tecnológico. Perdón. Hermano, vamos a hacer una pausa aquí y retomamos, ¿vale? Listo.